Estudia y Aprende presenta el modernismo literario. Bienvenidos a al último video de la serie Movimientos Literarios. Ahora terminamos con el modernismo. Para Octavio Paz, el modernismo es el romanticismo latinoamericano. Se considera que el modernismo es el primer movimiento literario autóctono de América Latina. El concepto de modernismo estaba ligado a la idea de que América podía ser tan moderna como Europa. Inicia en 1880 y dura hasta que comienza la Primera Guerra Mundial. En este tiempo, en América Latina, estábamos buscando la consolidación de las naciones y por eso los autores del modernismo buscaban romper con formas literarias y estéticas extranjeras y trataban de explorar lo propio de Latinoamérica. Aunque esto no quita que tuvieran muchas influencias helénicas, francesas, porque a final de cuentas pues es lo que se conocía. La literatura moderna es melodiosa, desafiante y sensual. Fue una mirada que partía de lo subjetivo hacia lo real. Ahora, en esta época, nada más para que tengan un poquito de referencia histórica, en América Latina se consolida el capitalismo, también en Europa, decae la monarquía, hay una gran investigación científica y tenemos avances tecnológicos. Bueno, pero volvamos a la literatura. El modernismo se caracteriza por un verbalismo desmesurado, una sobrecarga de recursos literarios y el uso excesivo de símbolos. En la poesía tenemos la métrica francesa de los simbolistas y parnasianos, como les mencionaba, aunque trataban de hablar y tratar temas latinoamericanos, los autores no dejaban de estar expuestos a estas influencias extranjeras. Se recuperaron formas métricas del siglo de oro español que ya no se usaban. Se popularizó la crónica, y acá te dejo un video donde hablo sobre las crónicas, precisamente por si ya no recuerdas cuál es ese tipo de texto. Una obra muy importante en el modernismo es Azul, de Rubén Darío, publicado en 1888 en Santiago de Chile. En esta colección de poemas se reflejan los elementos del modernismo, la preocupación por el arte como forma o belleza pura, los colores como símbolos para ideas o emociones y la experimentación con formas métricas. Una parte muy importante de la estética modernista fue el llamado reino interior. Es el lugar donde el interés principal era la expresión del yo, lo subjetivo en oposición a lo social, lo irracional por encima de lo racional y lo sensual por encima de lo tangible. Los autores modernistas se consideran a sí mismos como un grupo de autores que compartían un gran proyecto para la literatura hispanoamericana. Y fueron muy importantes las revistas literarias porque ahí se congregaban todos estos escritores. Tenemos, por ejemplo, la revista América en Buenos Aires, la revista Azul en la Ciudad de México, El Cojo Ilustrado y Comópolis en Caracas y Pluma y Lápiz en Chile. Hay tres obras fundamentales en el modernismo. Bueno, ya mencionamos a Azul y a Rubén Darío, pero tenemos Las prosas profanas de Rubén Darío, que se publica en 1896, Las montañas de oro de Leopoldo Lugones, que se publica en 1897, y Castalia Bárbara de Ricardo Jaimes Freire en 1899. Entre los principales autores del modernismo tenemos a José Martí, que es como un precursor. Sí, José Martí, que también inició la revolución y la independencia. Este luchador, caudillo, también era escritor. Su poesía tiene expresiones muy sencillas, pero con adorno de frases, y es como un precursor del modernismo. Manuel Gutiérrez Nájera, que fue uno de los fundadores de la revista Azul, a él le gustaba escribir usando versos de 10 sílabas. Usaba suaves efectos onomatopéyicos y también usó el verso alejandrino. Salvador Díaz Mirón, quien buscaba la perfección en su escritura, con versos pulidos y armoniosos. Julián del Casal, en su poesía está presente el culto de la forma, el uso de metros y combinaciones no usuales. Evoca a la Grecia antigua, el empleo de símbolos de elegancia plástica y acumula palabras que dan brillo y color a las frases. Tenemos a José Asunción Silva con su poema Nocturno, que es considerada una gran poesía contemporánea. Ahí mezcla versos de 4, 8, 12, 16 y 20 sílabas. Y por supuesto Rubén Darío.
Su poesía y prosa tienen gran influencia de la literatura francesa. En su libro Prosas profanas se notan aspectos del modernismo como el preciosismo, el exotismo y la fantasía refinada. A los autores modernistas les gustaba explicar dentro de la poesía exactamente lo que estaban escribiendo. Por ejemplo, tenemos un texto de José Santos Chocano donde explica y usa una nueva métrica de manera explícita, definiendo el verso dodecasílabo. El poema dice: son 3 golpes remachando la cadena, son 3 saltos que coronan 3 alturas, se dirían 3 corceles que en la arena estampasen 12 firmes herraduras. Santos Chocano en este texto define al dodecasílabo como una sucesión de 3 golpes por verso, con los que alude a 3 acentos principales. Otro ejemplo de autorreferencia proviene del autor José Asunción Silva. Él escribe esto: soñaba en ese entonces en forjar un poema de arte nervioso y nuevo, obra audaz y suprema. Escogí entre un asunto grotesco y otro trágico, llamé a todos los ritmos con un conjuro mágico, y los ritmos indóciles vinieron acercándose, juntándose en las sombras, huyéndose y buscándose. Ritmos sonoros, ritmos potentes, ritmos graves, unos cual choques de armas, otros cual cantos de aves. De oriente hasta occidente, desde el sur hasta el norte, de metros y de formas, se presentó la corte. Le mostré mi poema a un crítico estupendo, y lo leyó 6 veces y me dijo: no entiendo. En este caso tenemos versos alejandrinos pareados que destacan por un alto grado de musicalidad. Se utilizan muchas sinalefas, palabras esdrújulas, se repiten palabras, y estos ejemplos ilustran lo explícito que era la manifestación de los principios rítmicos y métricos en los propios poemas modernistas. Pero bueno, a los modernistas también les gustaba usar versos libres, modernos, formas amétricas no acentuales, inspiradas en la poesía clásica. Rubén Darío también utilizó mucho los versos endecasílabos más tradicionales. Los modernistas se preocupaban mucho por el papel del acento en el ritmo y por las posibilidades rítmicas. Realmente el movimiento literario modernista tiene más énfasis en la poesía que en el teatro o en la prosa. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. En la web de Estudia y Aprende tengo más información al respecto del tema, más ejemplos, autores y especificaciones de lo que es la literatura modernista. Y te invito a conocer la tienda en línea de Estudia y Aprende, donde tenemos libretas, planificadores y papelería para estudiantes. Hacemos envíos a todo México. Nos vemos en el próximo video.